Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. Les voy a hablar acerca de una dieta que es muy utilizada para bajar de peso rápido. Adivinen cuál es. Se conoce como la dieta keto o la dieta cetogénica o keto diet. Resulta que la dieta keto consiste en que todo lo que te pongan enfrente te lo comes. Mentiras, no es así. La dieta cetogénica tiene algunos usos a nivel terapéutico, a nivel nutricional y tiene muchos beneficios a nivel metabólico también en los estudios que se han hecho. Pero realmente no es que sea la mejor dieta para bajar de peso. Inclusive puedes ver uno de mis videos sobre los tips para bajar porcentaje de grasa, que lo dejé hace poco, lo publiqué, y puedes darte cuenta que realmente no existe como tal una dieta específica para bajar de peso, sino que hay estrategias nutricionales y esas estrategias se aplican a cada persona de manera individual. La dieta cetogénica es una estrategia, pero más que una estrategia es una dieta terapéutica que se utiliza con ciertos objetivos y casi nunca de composición corporal. Es una dieta que también se puede considerar antiinflamatoria, pero la verdad chicos es una dieta que es bastante difícil de seguir. Hay que cambiar muchas cosas en la alimentación, hay que hacer muchos ajustes, hay que meterse mucho en la cocina porque no es fácil conseguir alimentos keto, pero para una persona que tenga las condiciones y que realmente se pueda ver beneficiada de esta dieta, así sea para ponerla en práctica de manera temporal, porque no tiene que ser para toda la vida, lo podemos hacer. Entonces les voy a explicar todo lo relacionado con la dieta keto, cómo se hace, qué incluye, así que quédate hasta finalizar este video, suscríbete a mi canal, dale like, es una forma de apoyarme y déjame saber tus dudas en los comentarios. Entonces comencemos. Bueno chicos, entonces, ¿qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta que es más alta en grasas, normal en proteína, pero es demasiado restringida en carbohidratos. Normalmente debe de haber un consumo por debajo de 50 gramos de carbohidratos. Esto es muy poquito porque las verduras, las frutas también tienen carbohidratos. Entonces básicamente en la dieta cetogénica no se puede incluir nada de azúcares y prácticamente nada de harinas ni de carbohidratos, o sea, nada de arepa, papa, yuca, etc. Y con el aporte de verduras prácticamente se llega a esos 50 gramos de carbohidratos en el día. Si mucho, caberá una porción de fruta pequeña y unas frutas que tengan bajo índice glicémico, como por ejemplo unas fresas, unos arándanos o melón, una cantidad pequeña que es aproximadamente un vasito de fruta picada. Una de las cosas inclusive que pasa mucho con esta dieta es que da mucho estreñimiento, pero por esta razón lo ideal es que haya un muy buen respaldo con las verduras para evitar ese estreñimiento precisamente. Entonces la idea es que las grasas que se van a incluir en esta dieta sean grasas buenas. Inclusive se habla de que la dieta cetogénica se debe de hacer estilo dieta mediterránea, es decir, a base de aguacate, de frutos secos, aceite de oliva, pescados altos en grasas como el salmón, el atún, la tilapia, pero en la dieta cetogénica se pueden incluir todas las carnes, pollo, pescado, pero como es una dieta más alta en grasas, entonces sí se permite consumir el pollo, por ejemplo, con la piel, el chicharrón, la costilla, la punta de anca, que son carnes un poco más grasosas, pero obviamente esta grasa se debe tener en cuenta dentro del aporte calórico. Básicamente entonces en esta dieta se pueden consumir huevos, quesos, lácteos, todas las carnes, las verduras hay que regularlas un poco precisamente por el aporte de carbohidratos que no vayan a pasar esos 50 gramos al día y la fruta también hay que regularla mucho. Lo mismo que la leche y los yogures, ya que al tener lactosa, esta también es un azúcar, entonces normalmente puede que no se incluyan estos lácteos, leches y yogures dentro de esta dieta. Pero sí se pueden incluir frutos secos y lo bueno es que hoy en día se consiguen harina a base de frutos secos, harina de coco, harina de almendra,
Sabemos que también existe la bebida de coco, de soya, de almendra, aunque en este caso en la dieta cetogénica los granos como la soya, la lenteja, el frijol y el garbanzo tampoco se podrían incluir porque aunque son buena fuente de proteína, también tienen mucho carbohidrato, entonces también quedarían descartados. Básicamente el menú de un día con esta dieta sería, por ejemplo, en el desayuno, unos huevos revueltos con queso, jamón o inclusive con pollo, aguacate, incluir de pronto ahí la porción de fruta pequeña, algunos frutos secos, un puñito de frutos secos y ya. Luego para el almuerzo se podría hacer, por ejemplo, una lasaña de zucchini o de berenjena con queso, con pollo, con verduras. Se podría también acompañar con aguacate o una ensalada con aceite de oliva. Y ya para la comida se podría entonces hacer, de pronto conseguir algunas tortillas de estas mexicanas pero keto, o hacerlas a base de huevo con harina de almendras o de coco para hacer como unos burritos rellenos de carne con verduras, queso y aguacate. Y si a esa persona le hacen falta las entrecomidas, en las entrecomidas ya se podrían buscar preparaciones con frutos secos o de pronto trozos de queso con jamón. Realmente la dieta necesita de una muy buena asesoría a nivel nutricional para que haya variedad, para que haya nuevas ideas, porque se puede convertir en algo monótono. Se puede convertir en algo como comer carne, ensalada y aguacate todos los días y obviamente eso cansa, cuando realmente la dieta cetogénica se puede variar con muchas recetas que existen hoy en día. Entonces, ¿por qué las personas la utilizan para bajar de peso de manera rápida? Resulta que nosotros en nuestros músculos almacenamos algo que se llama glucógeno muscular. Este glucógeno es una reserva rápida de carbohidratos. Su uso es de aproximadamente unas 4 a 8 horas o inclusive 12 horas después de un ayuno. Cuando nosotros no estamos consumiendo carbohidratos, esas reservas de glucógeno se van agotando y esas reservas de glucógeno al agotarse también hace que nosotros perdamos agua. Entonces esa primera pérdida de peso que se produce en la primera semana de hacer dieta cetogénica es básicamente esa pérdida de glucógeno y de agua a nivel muscular. Entonces la persona automáticamente se percibe más delgada y se monta a la báscula y está pesando efectivamente menos. Lo segundo que ocurre es que cuando nosotros no consumimos carbohidratos, nosotros necesitamos igual producir fuentes de energía. Entonces nuestro cuerpo lo que hace es coger esas grasas y esas grasas las convierte en algo que se llama cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos nos ayudan a obtener energía, ya que para nuestro cuerpo es más fácil realmente obtener energía de los carbohidratos que de las grasas. Entonces al cuerpo le toca hacer un esfuerzo para convertir estas grasas en fuente energética y ahí se producen estos cuerpos cetónicos, que se ha encontrado algunas evidencias y algunos beneficios de este proceso, de la producción de cuerpos cetónicos y el uso de cuerpos cetónicos como fuente de energía principal. Entre los beneficios que se han encontrado con la dieta cetogénica aplicada en personas sanas y personas enfermas, siempre en todos los estudios hay pérdida de peso, hay disminución del perímetro de cintura, hay mejoría del perfil lipídico, es decir, que mejoran los niveles de colesterol, disminuyen los niveles de colesterol y disminuyen los niveles de triglicéridos también. También hay mayor saciedad y mayor control del apetito, ya que como se da libertad para consumir alimentos con grasas y con proteínas, generalmente estos alimentos producen mucha saciedad, mucha llenura. No es lo mismo que tú te comas un plato de arroz a que te comas un plato de carne. Generalmente vas a quedar más lleno con la proteína que con el carbohidrato. Además, para las personas con diabetes, les ayuda a mejorar algo que se llama resistencia a la insulina, que bueno, realmente la resistencia a la insulina no solamente la tienen las personas con diabetes, también la tienen las personas con síndrome de ovario poliquístico, personas con un porcentaje de grasa elevado, personas que se les dificulta bajar de peso, pueden tener inclusive resistencia a la insulina. Entonces nos ayuda como a reprogramar el cuerpo para que se deje de liberar tanta insulina, el cuerpo se desinflame, empiecen a bajar de peso y con bajar de peso y bajar grasa corporal
ya se regulan esos niveles de insulina, no hay tanta resistencia y ya se podrían empezar a incluir algo de carbohidratos. Por eso les digo que esta dieta inclusive se puede hacer de manera temporal o inclusive de manera intermitente, es decir, en la semana yo puedo tener 2 o 3 días de dieta cetogénica y 2 o 3 días de dieta normal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Eso va a depender de la estrategia y del objetivo que yo tenga con la dieta, porque si yo lo hago así, mi cuerpo no va a entrar en cetosis, mi cuerpo no va a producir los cuerpos cetónicos que necesito para estar en cetosis. Pero cuando la dieta se hace con ciertos fines terapéuticos, es muy importante llegar a la cetosis. Entonces, acá realmente debemos de asesorarnos muy bien para saber con qué objetivo la vamos a hacer y, como les dije desde el inicio, no tener ninguna deficiencia a nivel nutricional, ni de micronutrientes, ni a nivel de proteína, o no excedernos con el consumo de grasas saturadas que van a empeorar nuestra salud cardiovascular. Bueno, chicos, entonces para resumir, la dieta cetogénica se puede realizar en todo tipo de personas. Las únicas que de pronto no podrían realizar este tipo de dieta podrían ser las mujeres en estado de gestación, en estado de lactancia, los niños y adolescentes en crecimiento que no tengan un diagnóstico de epilepsia refractaria, que es donde se ha encontrado la evidencia de mejoría con esta dieta, porque realmente se necesita un muy buen acompañamiento y una muy buena asesoría para que las personas puedan mantener su salud y puedan lograr los objetivos que desean. Ese es mi primer consejo, que siempre busquen asesorarse para hacer esta dieta de manera adecuada, equilibrada y que no vayan de pronto a afectar su bienestar. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta información. No olvides suscribirte a mi canal. Cada semana estoy subiendo videos muy interesantes para todos ustedes. Dale me gusta también, es una forma de apoyarme. Déjame tus dudas en los comentarios que con gusto te estaré respondiendo y te mando un gran abrazo.